Bueno, bienvenidas, tono de viernes, para el pase entre comunistas y QR. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos hasta las 12, estamos en vivo con varios temas. Quiero repasar rápido algunas cosas y detenerme en dos puntos que nos parecieron a la producción de QR y a todo el equipo de aire muy relevantes e interesantes. Quiero contarles que en un rato viene Artemio López y vamos a hablar sobre el peronismo, el futuro, las listas que se empiezan a discutir y, por supuesto, también las alianzas de cara a las elecciones nacionales de octubre. Y Ofelia Fernández, que de alguna manera sale por lo menos a agitar un poco el debate. Ofelia Fernández, dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente Patria Grande, fue legisladora, ¿se acuerdan ustedes? Y que del espacio de Juan Grabois, digamos, ¿no? Y lo que plantea es, che, ¿por qué hay que ir juntos? ¿Por qué la unidad? Si en realidad nosotros expresamos otra cosa y podríamos, dos cosas, generar una competencia, que alguien se esfuerce por, más allá de cualquier acuerdo de cúpulas, que alguien se esfuerce por generar una mejor interpelación a la sociedad, mejores ideas. Y además, si vamos por separado, recogemos más intenciones. Bueno, vamos a analizarlo hoy con Artemio López, que es sociólogo, titular de la consultora X, pero con un vínculo con el peronismo, que seguramente va a ser una charla muy interesante, bien de viernes. Vamos a hablar también, lo vamos a hacer con Guido Bambini, sobre salarios y también sobre el gobierno que se queda sin dólares, porque termina el ingreso de la cosecha y se viene un segundo semestre muy Macri cuando uno dice todo esto, ¿no? Se viene un segundo semestre que puede ser muy problemático. En un ratito lo vamos a conversar y desde ya el análisis de, otra vez, cuando hablamos de salarios, refrendamos la idea de que el ancla somos nosotros para la inflación. Ya van a ver por qué se los decimos. Está Mariano Hamilton también. Vamos a hablar de Pablo Tobillino, que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Quién es Pablo Tobillino? Si el Chiqui Tapia es el titular de la AFA, de alguna manera es el que del fútbol argentino en lo cotidiano se ocupa. Pablo Tobillino, discusión que empieza por el tema visitantes, público visitante, el regreso del público visitante, pero que tiene otras aristas, así que Mariano un rato nos lo va a explicar con detalle. Y finalmente, un muy fuerte ajuste en las fuerzas de seguridad, o para decirlo de otra manera, el ajuste también ha llegado a las fuerzas de seguridad, y hoy apareció una nota en el diario La Nación que llamó mucho la atención, que tiene que ver con pedidos de baja, es decir, integrantes de la fuerza de seguridad que se van por los bajos salarios. Después lo vamos a repasar con detalle porque además vamos a hablar con Patán Rajendorfer para seguir hablando además del caso Bondarenko en la provincia de Buenos Aires. No sé si le estamos dando la gravedad que tiene a 24 policías vinculados con el candidato, ex policía, retirado, candidato del Frente Alianza Libertad en la provincia de Buenos Aires, pero 24 policías desplazados porque están dando la información a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o por lo menos para que Bondarenko se lo lleve a Bullrich, y de esa manera generar movimientos y cambios en la propia estructura de la bonaerense. Muy grave, y se mete, por supuesto, de lleno en la campaña. Nos queremos quedar en dos situaciones. Vuelven a ser protagonistas los y las residentes médicos y médicas en la Argentina. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de la Nación, a todos aquellos que en el examen de residencia habían obtenido una nota alta, le pone una vara, creo que el registro es más de 8 puntos, 86 puntos, en la escala que efectivamente se utiliza para la evaluación, decide suspender ese examen porque hay rumores de que se habría filtrado el examen y entonces algunos habrían sacado muy buena nota a partir de haber conocido las respuestas de ese examen de residencia. Ustedes saben que cuando se da un examen de residencia, básicamente quien más alto estándar tiene, puede elegir puestos en las residencias de los distintos hospitales que son los más interesantes o los más desafiantes para la formación y para el futuro de su propia carrera. Vamos a ver un caso, para que tengan dimensión de lo que está pasando, vamos a ver un caso, un usuario en la red social X, Mariano, que hizo este posteo que vamos a repasar muy pero muy rápido. Nunca me esperé tener que estar hablando sobre esto. Vengo a contar mi situación con el examen único de residencias a raíz de la noticia de que nos quieren hacer rendir otra vez a los que obtuvimos más de 86 puntos por un supuesto fraude. Explica qué características tiene el examen, que después permite, si es un buen promedio, junto con el promedio de la carrera más la nota obtenida, hay una orden de mérito y de esa manera se puede elegir el hospital
donde se quiere cursar la residencia. Pero miren la historia. En mi caso, me puse como objetivo ingresar a la residencia de neurocirugía del Garrahan, el cual tiene un solo cupo por año, motivo por el cual yo tenía claro que si quería entrar ahí tenía que sacarme la nota más alta posible. Estudié 15 meses, pagué un curso que te prepara para rendir, me rompí el tuje, mis 6 años de carrera previos en la Universidad Nacional de Córdoba para tener un promedio alto. Así es como me recibo con 9,07 y saco 92 en el examen único, posicionándome primero en el ranking. Meta lograda, dice Mariano, este usuario Gatinanu en la red social X. Hoy recibo la noticia de que el Ministerio de Salud toma la decisión apresurada de que todos los que obtuvimos más de 86 en el examen tenemos que volver a rendir a raíz de un rumor por un supuesto fraude. Y tenemos que volver a rendir en los próximos días. Yo me encuentro en un viaje por el exterior por el que me sacrifiqué mucho para hacer como vacaciones post-examen y se me hace imposible volver al país a rendir. Lo cual de todas formas me resulta ilógico e injusto para los que obtuvimos nuestra nota de manera honesta. Siento mucha bronca, indignación, me duele el corazón sentir que 15 meses más 6 años de carrera de mucho esfuerzo se están yendo a la basura de esta manera. Duele mucho cómo se habla de manera malintencionada por otros pares que no obtuvieron la nota esperada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una situación realmente muy, pero muy escandalosa, bochornosa del Ministerio de Salud de la Nación. Lugones es el ministro y hoy va a venir un residente, no Mariano porque está de viaje como él dice, viene otro residente que dio el examen y que tiene que volver a rendir por esta situación. Lo vamos a repasar en detalle. Y nos quedamos con un último tema, que en QR le prestamos mucha atención y tiene que ver de qué manera la Iglesia Católica Argentina se involucra en los debates por el ajuste de las políticas del gobierno de Milei. En este caso estamos hablando de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que básicamente es la representación de todos los obispos católicos de la Argentina. Es decir, estamos hablando de la mayor autoridad de la Iglesia en la Argentina en esa representación de todos los obispos, que hoy mismo saca un comunicado vinculado a temas jubilaciones que vamos a compartir. Mensaje de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, 5ª Jornada Mundial de los Abuelos Mayores. Primero hay toda una caracterización de lo que significa en términos de la propia palabra de Dios y también señalamientos del Papa León XIV en un mensaje para esta misma jornada. Pero miren estos párrafos. Al mismo tiempo, no podemos callar ante el dolor que atraviesan muchos adultos mayores y abuelos en nuestro país. Aún habiendo trabajado toda la vida, en muchos casos dependen de sus familias para subsistir, nos duelen esas escenas cotidianas de abuelos y abuelas en las farmacias, teniendo que elegir qué medicamento de los recetados pueden comprar y cuáles deben dejar. El recorte de recursos en áreas sensibles se traduce en la práctica en un abandono silencioso, cuando la vida de nuestros mayores se vuelve rehén de decisiones políticas que no los tienen en cuenta. En palabras del Papa León XIV, nuestras sociedades en todas sus latitudes se están acostumbrando con demasiada frecuencia a dejar que una parte tan importante y rica de su tejido sea marginada y olvidada. Bueno, es un documento muy fuerte, no es el primero, ya van varias manifestaciones de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, es decir, de autoridades importantes de la Iglesia Católica, y el gobierno finge demencia. El gobierno ni siquiera contesta. Nahuel Sotelo, que es el secretario de culto, que es el 5º candidato a la 3ª sección electoral, el único que entró en la fuerza del cielo, no dice nada, es decir, no acusa recibo. Alguien podría decir, bueno, el gobierno no acusa recibo de nada, ni de los gobernadores, ni de los estudiantes universitarios, ni de los médicos del Garrahan, es una práctica habitual. Hay otra cosa para observar en esta situación. Cuando se le pregunta a los obispos respecto del momento y estas cosas que denuncian, porque ya tiene todo el tono de denuncia y no es una denuncia generalizada, es específicamente, muy explícitamente habla sobre las políticas del gobierno. Los obispos dicen, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer otra cosa. No vamos a hacer nosotros la política territorial que la política no está haciendo. Es decir, no podemos hacer nosotros lo que la política no hace. Y ese es un punto interesante para pensar. ¿Por qué no hay sectores de la política que se apalancan en la Iglesia Católica, que puede ser que no tenga el peso que tenía en otros tiempos, para darle
otro sentido político, otra herramienta política, o darle uso de herramienta política a este tipo de denuncias que hace la Iglesia Católica. Algo interesante que está por venir sobre este tema y cerramos. El próximo 7 de agosto, San Cayetano, habrá una movilización muy importante y seguramente será un lugar donde se quiebra de alguna manera ese límite que hay entre el hacer político de las organizaciones, de los partidos y la propia estructura de la Iglesia que pone sus fierros, pone su organización para esa movilización. Y hay una semana muy importante, ese mismo fin de semana en Mar del Plata, de la Pastoral Social, donde se va a redactar un documento donde hay mesas de trabajo y también esto se va a volver a poner sobre la mesa. Pero interesante, es la Iglesia Católica Argentina diciendo las políticas de ajuste del gobierno respecto de jubilados y jubiladas es de una crueldad inusitada. Arrancamos QR como siempre con las voces del día para viernes un montón.